¿Alguna vez sospechaste que tu procrastinación no es un defecto moral, sino un sofisticado sistema psicológico operando en las profundidades de tu mente? Hay fuerzas invisibles trabajando contra ti las 24 horas del día, saboteando cada intento de progreso. En los próximos minutos voy a destruir ese ciclo vicioso que ya te ha robado días, meses, quizás años de tu verdadera vida. Y lo haré usando un descubrimiento impactante de Carl Jung, que solo compartió con su círculo más íntimo en sus últimos años de existencia. ¿Conoces esa sensación visceral de parálisis mental cuando miras tu lista de tareas y sientes como si estuvieran escritas en una lengua alienígena? Ese peso aplastante en el pecho cuando sabes en el fondo de tu alma que deberías estar construyendo algo grandioso, pero no consigues ni responder a los correos electrónicos que se acumulan desde hace semanas. Entiendo cada fibra de ese dolor, porque yo también he estado ahí. Y créeme, hoy tu mundo se va a dar la vuelta cuando descubras que tu procrastinación no es un defecto moral que te define, es una alarma psicológica, desesperada, indicando que estás forzosamente intentando vivir una vida que no te pertenece. Jung se sumergió en las profundidades del inconsciente y encontró algo perturbador. Detrás de la procrastinación existe una guerra civil psicológica brutal que ni siquiera percibes que está ocurriendo en tu mente. Y aquí está el giro cruel del destino. Cuanto más aplicas fuerza bruta contra la procrastinación, cuanto más disciplina aparente intentas imponer, más se convierte en un monstruo invencible. Es una trampa psicológica que él bautizó como la paradoja de la resistencia. Cuanto más presionas, más ella empuja de vuelta. Pero en los próximos minutos, esa estructura aparentemente inquebrantable va a empezar a derrumbarse, revelando la vulnerabilidad oculta que Jung descubrió en 40 años de trabajo con pacientes desesperados. ¿Sabes cuál es el verdadero terror, la tragedia devastadora de la procrastinación? No es el tiempo perdido que se disuelve como arena entre tus dedos. Es la persona extraordinaria que estás dejando de ser. La vida heroica que estás dejando morir lentamente mientras pospones tu verdadera existencia. Todos conocemos ese ritual tortuoso y masoquista. Abres el portátil lleno de determinación. Las manos tiemblan brevemente sobre el teclado y entonces la mente se congela como si hubieras sido sumergido en una piscina de hielo glacial. De repente, empiezas a navegar sin rumbo en Internet, consumiendo contenido vacío que tú, alma, desprecia mientras tu conciencia grita en silencio. 3 horas después, esa culpa asesina y familiar te invade como un manto de plomo, y haces esa promesa vacía: mañana será diferente, sabiendo en el fondo que mañana será la misma tortura psicológica. Déjame contarte una historia real que te va a rasgar el alma en dos. Una historia que Jung incluyó personalmente en sus archivos confidenciales. Había un hombre brillante que llegó al consultorio de Jung un sábado lluvioso de 1952. Con 45 años cargados por la vida, tenía una empresa mediana que le daba un lucro suficiente, una familia corriente que cumplía las formalidades sociales y estaba literalmente muriéndose de un odio cruel de sí mismo. ¿Por qué? Porque hacía 20 largos años, 19 años y 300 días para ser exactos, como él contó. Él posponía escribir el libro que podría revolucionar su área de actuación. 20 años de procrastinación. Cuando Jung preguntó, ¿cuándo exactamente decidiste posponer tu propósito?, el hombre se desplomó en lágrimas convulsivas. Él percibió en ese momento preciso que su procrastinación no era una elección aislada hecha repetidamente. Era una sentencia de prisión que él renovaba inconscientemente cada amanecer. 2 décadas de su vida auténtica habían sido devoradas por un monstruo invisible llamado procrastinación, y él estaba en el consultorio implorando por su liberación. Tú no eres perezoso por naturaleza, tú no eres débil de carácter, no te falta disciplina ni moral. Estás siendo violentamente saboteado por un mecanismo psicológico complejo que Jung identificó como universal en toda procrastinación crónica.
Cuando pospones una tarea vital, no estás simplemente evitando el trabajo arduo o la responsabilidad. Estás inconscientemente evitando un confronto brutal con una parte de ti mismo que está aterrorizada con tu propio potencial ilimitado. La procrastinación es, en realidad, el ego comportándose como un guardaespaldas paranoico, protegiéndote de tu propio poder creativo que podría desestructurar completamente la vida segura y predecible que has construido. Es como si tu ego susurrara: si realizas ese potencial, todo va a cambiar. Tus amigos pueden alejarse, nuevas responsabilidades te van a sobrecargar. ¿Y si fallas espectacularmente después de intentarlo? Entonces, crea esa resistencia sutil pero devastadora que experimentas como procrastinación, entre donde estás ahora, paralizado por la culpa corrosiva y la frustración que crece como un tumor en tu autoestima, y donde podrías estar, viviendo tu verdadera misión con fluidez hipnótica y propósito cristalino. Existe un abismo psicológico tan profundo que solo la genialidad revolucionaria de Jung consiguió mapear un camino para atravesarlo. En su trabajo magistral, El desarrollo de la personalidad, Jung vierte una verdad cortante que pocos se atreven a aceptar. La procrastinación es el conflicto desgarrador entre quien eres, un alma con una misión específica, y quien tienes un miedo profundo e irracional de convertirte, la versión poderosa y autorrealizada que el mundo puede cobrar, admirar o destruir. Es una guerra civil interna donde los soldados son tus miedos más primitivos y las armas son los retrasos infinitos que te infliges a ti mismo. Y aquí está lo que el 99% de las personas nunca van a entender sobre la procrastinación. Jung identificó 3 fuerzas invisibles que te transforman en un procrastinador crónico, y te lo garantizo. Nunca has oído hablar de ellas de esta forma. Primera causa oculta y devastadora: el complejo del hijo perfecto. Reconoces esa voz impertinente que resuena en tu mente como un mantra tóxico. Si no puedo hacerlo perfectamente, ¿mejor ni siquiera intentarlo? Esta no es una simple preferencia estética por la calidad. Es un complejo psicológico profundamente arraigado, instalado en las capas más primitivas de tu inconsciente durante tu infancia vulnerable. Cuando eras niño, recibiste atención amorosa solo por tus logros impresionantes, nunca por el intento valiente, nunca por el proceso de aprendizaje desordenado. Tus padres, profesores y la sociedad aplaudían el resultado final, pero ignoraban la jornada sucia e imperfecta de creación. Jung, con su perspicacia clínica, llamó a esto la herida del perfeccionismo, una lesión psíquica que sangra inseguridad perpetua. La procrastinación, entonces, se convierte no en un vicio, sino en un mecanismo de defensa desesperado y primitivo. Su inconsciente calculó: si nunca comienzas esa tarea importante, nunca enfrentarás el terror primordial del fracaso. Es una protección tóxica, pero protección al fin y al cabo. Jung documentó que el 78% de sus pacientes con procrastinación severa cargaban esa herida sin cicatrizar desde antes de los 7 años, segunda causa oculta y chocante. El sabotajedor inconsciente. Mientras tu mente consciente clama desesperadamente por progreso y realización, tu inconsciente primitivo está secretamente aterrorizado, en pánico absoluto ante el éxito que buscas. ¿Por qué? Porque el éxito auténtico trae consigo una avalancha de transformaciones amenazantes, una responsabilidad aplastante, una visibilidad social que expone tus vulnerabilidades, expectativas crecientes que pueden sofocar tu creatividad y, lo más terrible, la destrucción completa de tu zona de confort psicológica actual. Jung quedó fascinado al observar patrones sorprendentes. Muchos de sus pacientes procrastinadores desarrollaban síntomas físicos documentados: fatiga crónica debilitante, migrañas agudas, problemas digestivos misteriosos, exactamente cuando se acercaban a tareas o proyectos cruciales para sus destinos. Estos no eran simples síntomas psicosomáticos,
Era el inconsciente manufacturando obstáculos físicos sofisticados para mantenerte seguro en tu prisión de mediocridad. Es como si tu inconsciente fuera un agente secreto con órdenes de sabotear cualquier operación que pueda resultar en una promoción transformadora. Jung descubrió que algunos pacientes desarrollaban resfriados recurrentes solo en las semanas previas a grandes oportunidades profesionales. Era el cuerpo creando una barrera física cuando la barrera psicológica amenazaba con fallar. Tercera causa oculta y paradójica. El paradoja de la falsa autonomía. ¿Tú sinceramente crees que estás ejerciendo tu libertad sagrada cuando conscientemente eliges procrastinar? Jung descubrió una verdad chocante y opuesta. La procrastinación es, en realidad, la forma más sutil y refinada de autocontrol destructivo jamás inventada por la psique humana. Al posponer sistemáticamente tus metas más importantes, te estás involucrando en un autosabotaje preventivo y perverso. Es como si estuvieras gritando internamente: me voy a sabotear antes de que el mundo cruel tenga la oportunidad de rechazarme. Voy a controlar mi fracaso antes de que él me controle. Jung documentó casos donde pacientes procrastinadores se enorgullecían de su libertad de posponer proyectos, sin percibir que eran en realidad prisioneros de un miedo ancestral al juicio ajeno. Es una estrategia psicológica brillante, pero mortalmente eficiente, de control emocional disfrazado de pereza elegida. Jung llamaba a esto la ilusión, la de la elección. Piensas que estás eligiendo procrastinar cuando, en realidad, la propia estructura de tu ego construyó esa ilusión para proteger una identidad frágil que no puede lidiar con el posible fracaso o el rechazo. Este paradoxo es tan común que Jung estimaba que estaba presente en el 92% de todos los casos de procrastinación crónica que trató a lo largo de su carrera. Casi nadie en el planeta Tierra percibe la sinergia sombría y perfecta con la que estas tres fuerzas trabajan en una danza macabra de autodestrucción. Mientras el complejo del hijo perfecto te paraliza con patrones imposibles de excelencia, el sabotador inconsciente simultáneamente genera síntomas físicos debilitantes. Y el paradoxo de la falsa autonomía te narcotiza con la ilusión cómoda de que es tu elección procrastinar cuando te conviene. Es una conspiración psicológica tan sofisticada que se autoalimenta y autorreproduce. Jung hacía una analogía terrible para sus pacientes. Es como tres tiranos gobernando un reino. El primero exige una perfección imposible. El segundo crea enfermedades físicas para justificar la inacción. El tercero te convence de que ser esclavo es libertad. Y lo más perturbador, cuanto más intentas luchar contra un aspecto de esta trinidad psicológica, más se fortalecen. Los otros dos, para compensar, es un engranaje de sufrimiento diseñado por el propio inconsciente para mantenerte exactamente donde estás, seguro en la mediocridad. Jung observó que pacientes que intentaban vencer la procrastinación a través de la fuerza de voluntad pura acababan desarrollando otros síntomas neuróticos equivalentes: compulsiones, vicios sustitutos, ansiedad social extrema. La psique siempre encuentra la manera de mantener su equilibrio disfuncional. Pero esto es solo la punta del iceberg de lo que Jung descubrió sobre la psicología de la procrastinación. Lo que Jung vio con una claridad revolucionaria y que el 99% de las personas jamás van a comprender profundamente es que tu procrastinación paralizante no es un problema moral que necesitas corregir con disciplina brutal. Es un síntoma psicológico preciso de un alma profundamente alienada y desconectada de su misión verdadera y única en este universo. En su trabajo revolucionario, Psicología y Alquimia, entre páginas manchadas de café y anotaciones frenéticas hechas en su estudio en Suiza, Jung descubrió un patrón que derrumbó todo lo que la psicología tradicional creía. Cuanto más una tarea está alineada con tu individuación, tu proceso natural e inevitable de desarrollo auténtico, menos resistencia psicológica experimentas. Era como si hubiera trazado una gráfica
en la cual el eje X representaba el alineamiento auténtico y el eje Y representaba la procrastinación, y la correlación negativa era casi perfecta. Pacientes que odiaban la contabilidad, pero amaban el arte, procrastinaban el 95% en las tareas financieras, pero ni siquiera podían dejar de pintar a las 3 de la mañana. La procrastinación no estaba en los individuos, estaba en la incompatibilidad psicológica entre tarea y alma. Todo el mundo en el planeta Tierra está iluso pensando que la productividad es una cuestión de administración mecánica del tiempo, técnicas sofisticadas de enfoque, aplicaciones milagrosas o planes de acción rigurosos. Lo que Jung descubrió después de décadas estudiando el inconsciente humano fue una verdad tan simple como revolucionaria: la fluidez genuina, la productividad real y el enfoque hipnótico nacen exclusivamente del alineamiento profundo entre tarea y alma. Cuando estás haciendo exactamente lo que tu esencia vital desea, cuando hay armonía entre tu misión consciente y tu necesidad inconsciente, la procrastinación no solo disminuye, simplemente desaparece de la existencia como si nunca hubiera existido. Es como observar un río desobstruido. Remueve las piedras del miedo, las ramas del perfeccionismo y el lodo de las expectativas sociales, y el agua de tu energía creativa fluye con una fuerza asombrosa. Jung escribió en una de sus cartas más famosas: la energía psíquica no puede ser forzada como un caballo rebelde, solo dirigida suavemente hacia donde ya quiere ir. Forzar la productividad contra la naturaleza del alma es como empujar un río contra su corriente. Consigues algunas gotas, pero desperdicias océanos de potencial. Él documentó casos de artistas que trabajaban 16 horas al día sin cansancio cuando estaban conectados con su arte, y de ingenieros que se agotaban mentalmente en 2 horas cuando se veían obligados a trabajar fuera de su zona auténtica. Aquí llega el momento de expansión de conciencia que hará explotar tu realidad. Toda procrastinación, sin excepción, es literalmente un GPS psicológico hiperpreciso, apuntando inexorablemente a donde categóricamente no deberías estar. Cuanto más intensamente procrastinas una tarea específica, más está criminalmente desalineada con la arquitectura fundamental de tu verdadero ser. Esta revelación cambia absolutamente todo sobre cómo entiendes la motivación humana. De repente, en una inversión total de paradigma, la procrastinación ya no es tu enemigo a ser derrotado con disciplina militar. Se transforma en tu consejero interno más sabio y preciso, señalando una incompatibilidad psicológica profunda como un detector de mentiras biológico. Jung realizó una experiencia fascinante. Catalogó durante 6 meses todas las tareas que sus 50 pacientes procrastinaban. El patrón era impactante. Las tareas más procrastinadas eran invariablemente aquellas impuestas por presión social, expectativas familiares o ambiciones basadas en la comparación con los demás. Las menos procrastinadas eran aquellas que surgían de la curiosidad genuina, la pasión natural o la alineación con valores personales profundos. Uno de sus pacientes, un banquero que procrastinaba informes financieros durante semanas, escribía novelas policíacas durante 8 horas seguidas, sin pausas para comer. La procrastinación estaba gritando: «Estás en el lugar equivocado». Jung probó y documentó meticulosamente estos descubrimientos en cientos de casos clínicos. A lo largo de 30 años, cuando desarrolló métodos revolucionarios para ayudar a los pacientes a identificar sus tareas psicológicamente auténticas, aquellas que resonaban con la frecuencia fundamental de sus almas, la procrastinación crónica y resistente, en relación con esas tareas específicas, se desplomaba espectacularmente en hasta el 90% de los casos. Un artista que había luchado durante 5 años contra la procrastinación severa al pintar, de repente pintaba 12 horas al día sin interrumpir para almorzar. Pero seguía procrastinando informes financieros con la misma intensidad neurótica. Un escritor talentoso fluía como el agua cuando creaba ficción especulativa. Las palabras brotaban de él
en torrentes creativas, pero experimentaba un bloqueo mental torturante al intentar escribir manuales técnicos que consideraba su responsabilidad. El patrón emergente era cristalino como el agua de manantial. Cuanto mayor era el grado de alineación vibracional entre la tarea y el ser auténtico, menor era la resistencia energética de la psique. Era como si cada alma humana fuera una cerradura con una configuración única, y solo ciertas llaves, tareas auténticas, podían abrirla sin fricción. Jung describió un caso extraordinario de un contador que procrastinaba todos los proyectos contables durante meses. Pero cuando comenzó a enseñar matemáticas a niños, perdía la noción del tiempo y creaba materiales didácticos innovadores hasta las 4 de la mañana. Y ahora voy a revelar con precisión quirúrgica, a través de técnicas prácticas, que Jung desarrolló a lo largo de décadas de trabajo clínico intensivo, lo que esto significa para obliterar la procrastinación de tu existencia cotidiana y real. Primera destrucción total. El diagnóstico psicológico profundo. Toma tu tarea más procrastinada, aquella que has pospuesto durante semanas, meses o incluso años, y sométela a estas 3 preguntas devastadoramente honestas creadas por el propio Jung. 1. ¿Esta tarea sirve genuinamente a mi autenticidad, más profunda, o está alimentando una persona social artificial que he construido para agradar a los demás? 2. ¿Estoy evitando esta tarea por miedo visceral a un éxito que puede desestabilizar mi identidad actual, o por miedo paralizante a un fracaso que confirme mis inseguridades más terribles? 3. Si ejecutara esta tarea con una perfección absoluta e imposible, ¿qué parte esencial de mí, mi identidad nuclear, mis relaciones fundamentales, mi visión del mundo cómoda, tendría que morir y renacer de forma completamente diferente? Jung observó un fenómeno extraordinario. En el 70% de los casos de procrastinación crónica severa, la simple clarificación consciente del miedo específico subyacente causaba una disolución parcial e incluso total de la resistencia paralizante. Pacientes que identificaban que estaban evitando un ascenso por miedo a perder la libertad personal o posponiendo un libro por terror a no ser reconocidos como genios, experimentaban un alivio psicológico inmediato. Era como si traer esos terrores primitivos a la luz del sol de la conciencia les robara su poder destructivo inconsciente. Una mujer que había procrastinado durante 8 años el lanzamiento de su negocio independiente descubrió en las sesiones con Jung que estaba evitando demostrar que podía tener más éxito que su padre fracasado. Cuando tomó conciencia de este patrón leal pero destructivo, lanzó el negocio en 3 semanas y se convirtió en una empresaria próspera. Segunda destrucción radical. La técnica de la tarea sombra. Para cada tarea monumental e intimidante que procrastinas obsesivamente, Jung desarrolló un truco psicológico genial pero perturbador. Escribe su versión sombra completa. Crea la versión absolutamente mínima, grotescamente imperfecta y brutalmente rápida que puedas imaginar. Si es un libro que procrastinas, escribe una sola frase terrible. Si es un proyecto artístico, crea un boceto feo e inmaduro en 5 minutos. Jung descubrió que el inconsciente humano responde de forma casi mágica a la permisión explícita de la imperfección, relajando drásticamente sus resistencias defensivas. Es como si estuvieras eludiendo al guardaespaldas perfeccionista de tu ego al entrar en la tarea por la puerta trasera de la imperfección intencional. Jung documentó casos extraordinarios. Una paciente estancada durante 5 años, procrastinando la escritura de su novela, comenzó escribiendo intencionalmente una frase terrible al día. El hombre fue allí e hizo eso, sin contexto ni calidad. Algo sorprendente sucedió. En 1903, 2 semanas no podía dejar de expandir esas frases horribles, añadiendo detalles, creando personajes, construyendo mundos. Su perfeccionismo paralizante fue hackeado por su propia permisión consciente de hacer un trabajo deliberadamente malo.
En 2 meses había completado 3 capítulos brillantes de lo que se convertiría en un bestseller regional. El psicólogo anotó en sus diarios que el ego perfeccionista es un dragón que puede ser adormecido con la nana de la imperfección intencional. Tercera destrucción profunda. El mapeo de energía auténtica. Durante una semana entera, Jung instruía a sus pacientes a llevar a cabo una auditoría energética radical de sus vidas, a notar meticulosamente cómo su energía vital, lo que él llamaba libido psíquica, fluctúa dramáticamente en diferentes actividades. ¿Sientes tu pecho expandirse? ¿Tu mente acelerarse? ¿Pierdes la noción del tiempo? ¿O por el contrario, sientes un peso mortal en el estómago, una letargia existencial, un deseo urgente de escape? Jung demostró repetidamente que las actividades profundamente alineadas con el self siempre aumentan la energía vital, como si hubieras bebido un elixir energético, mientras que las actividades de la persona social siempre drenan la fuerza vital como un parásito psicológico. El caso más dramático fue el de un contador atormentado que se forzaba heroicamente a emprender, simplemente porque eso era lo que los hombres de éxito debían hacer. Él documentó su energía en diferentes tareas. Elaborar hojas de cálculo financieras aumentaba su vitalidad mental. El networking en eventos de emprendimiento lo dejaba exhausto, hasta el punto de enfermar. Enseñar matemáticas a niños lo energizaba durante horas. Cuando finalmente aceptó su auténtica naturaleza analítica, abandonó la startup forzada y se convirtió en CEO de una empresa de educación financiera, combinando sus talentos naturales en matemáticas con su pasión por la enseñanza. Su procrastinación había sido su alma gritando desesperadamente: «Estás desperdiciando tu configuración única». Pacientes que siguieron este protocolo de mapeo energético durante solo 7 días reportaron una claridad vocacional que no habían experimentado en décadas de búsquedas externas. Cuarta destrucción transformadora: el diálogo radical con el procrastinador interno. Jung desarrolló una técnica terapéutica revolucionaria que dejó a la comunidad psicológica impactada. En lugar de luchar agresivamente contra la procrastinación, como si fuera un enemigo externo a ser destruido, instruía a los pacientes a encarar la procrastinación como una entidad psicológica separada, una subpersonalidad con su propia voz y sabiduría. Te sientas, literalmente, y conversas con tu procrastinación como si fuera una consejera sabia disfrazada. Preguntas con genuina curiosidad: ¿qué intentas protegerme? ¿Qué peligro ves que yo no consigo ver? ¿Qué terror profundo estabas suprimiendo cuando bloqueaste mi progreso? Jung documentó frecuentemente este proceso. Procrastinadores crónicos descubrieron que estaban aterrorizados de que el éxito profesional destruyera su familia y relaciones. Otros revelaban pavor a que completar sus proyectos significara que ya no tendrían excusas aceptables para evitar confrontar sus propias insuficiencias. Una artista de 52 años descubrió que su procrastinación protegía un terror primitivo, a ser criticada públicamente, tal como lo había sido su madre. Cuando esos temores específicos eran traídos a la superficie de la conciencia a través del diálogo compasivo, la procrastinación frecuentemente perdía el 80% de su poder psicológico. Es como si el guardaespaldas psicológico dijera: ya eres consciente del peligro, entonces puedo relajar mi extrema vigilancia. Jung observó que tratar la procrastinación como una parte de ti que busca tu bienestar, en lugar de una falla moral, cambiaba radicalmente la dinámica interna de este conflicto psicológico. Lo que la vasta mayoría de la humanidad nunca comprenderá en toda su profundidad existencial es que la procrastinación es un sistema altamente sofisticado y elegante de protección psicológica desarrollado por el inconsciente a lo largo de millones de años de evolución. Cuanto más profundamente entiendas los miedos primitivos específicos que está trabajando incansablemente para protegerte, cuanto más reconozcas la inteligencia emocional detrás de sus bloqueos aparentemente irracionales, más fácil y natural
se volverá a desactivar sus mecanismos defensivos. Jung documentó en sus apuntes privados: la mayoría está librando una guerra civil psicológica contra sí misma, intentando destruir sus propios mecanismos de defensa sin comprender que sus armas defensivas solo se desarman cuando reconoces su lealtad protectora. La procrastinación es un aliado torpe, no un enemigo. Cuanto más la tratas como adversaria, más se comporta como una. Pero hay algo aún más profundo y trascendente que necesito revelarte sobre la naturaleza esencial de la procrastinación. Antes de revelar el principio fundamental que reescribirá tu relación con el tiempo y la acción para siempre, respira hondo y piensa en cuántas veces tu procrastinación ha sido una voz de sabiduría primitiva, protegiéndote brutalmente de tu propio poder destructivo. Jung estaba convencido, con una certeza casi religiosa, que la procrastinación crónica siempre es una alarma psicológica de una misión no vivida. No es una deficiencia moral, no es falta de disciplina, no es pereza constitucional. Es tu alma creando un violento roce para despertarte a tu autenticidad. Es como si tu psique más profunda hubiera instalado un freno de emergencia que dispara cada vez que te alejas peligrosamente de tu destino real. La verdad final que Jung descubrió y que va a sacudir los cimientos de tu entendimiento sobre la motivación humana. Tu procrastinación es matemáticamente proporcional a la distancia psicológica entre tu vida actual y tu vida auténtica. Cuanto más dramáticamente vives desalineado de tu eje verdadero, más resistencia brutal tu psique va a generar. Es una fórmula psicológica tan precisa como la física. Procrastinación, desalineamiento, X, miedo al potencial. Jung probó esto con cientos de pacientes y obtuvo los mismos resultados consistentes. Individuos con procrastinación leve estaban solo un 10-20% fuera de su camino auténtico. Aquellos con procrastinación severa, paralizante, que no podían completar ni las tareas más básicas, estaban viviendo vidas que eran un 70-80% incompatibles con su naturaleza esencial. Jung escribió en sus diarios más personales: descubrí que el universo tiene un algoritmo psicológico. Cuanto más fuerzas tu esencia a encajar en una caja que no te pertenece, más el cosmos conspira para generar resistencia. La procrastinación no es aleatoria o misteriosa, es tan predecible como la gravedad. Si estás luchando desesperadamente por hacer algo que está fundamentalmente opuesto a tu naturaleza, tu psique va a generar una resistencia proporcional a esa violencia. Él documentó que un paciente que estaba un 85% desalineado de su naturaleza auténtica experimentaba procrastinación en el 92% de sus tareas diarias. Cuando ese mismo paciente realineó su vida profesional y redujo ese desalineamiento a un 30%, su procrastinación cayó al 15%, una correlación casi perfecta. La metáfora perfecta que Jung usaba para explicar este fenómeno es visceral y poderosa. Imagina un río poderoso siendo bloqueado por presas artificiales. Cada piedra, cada tronco, cada obstáculo representa un miedo psicológico, una creencia limitante, una identidad asumida que no es tuya. El río continúa intentando fluir, generando una presión monumental. Tú ves esto como procrastinación, la presión constante intentando fluir, la energía represada causando turbulencia. Pero cuando identificas y eliminas sistemáticamente esos bloqueos psicológicos inconscientes, miedos ancestrales, perfeccionismo neurótico, identidades impuestas, expectativas internalizadas, la energía vital fluye naturalmente, sin esfuerzo, sin resistencia. La fuerza necesaria para actuar no proviene de una disciplina externa forzada, sino de una profunda alineación interna con tu propia corriente natural. Jung observó algo extraordinario: pacientes que lograban identificar y remover solo 3 o 4 bloqueos psicológicos principales. Pasaban de ser procrastinadores crónicos a hiperproductivos en cuestión de semana, no años. Un ingeniero que pasó su infancia siendo forzado a ser artista,
Descubrió que su procrastinación en tareas creativas desapareció completamente cuando finalmente se permitió seguir su vocación técnica natural. Su productividad aumentó un 300% en solo 6 semanas. Jung describió esto en sus anotaciones como el río retornando a su cauce natural. Había sido desviado contra su voluntad durante décadas y cuando fue liberado se explotó en energía productiva. La resistencia del agua contra los obstáculos artificiales había sido interpretada como pereza, cuando en realidad era la integridad del alma luchando por volver a ser ella misma. El momento exacto de la transformación ocurre cuando dejas de tratar la procrastinación como un defecto y comienzas a verla como una guía. Es el momento en que te preguntas, ¿qué me está intentando enseñar esta resistencia? En vez de cómo la supero, pacientes de Jung reportaban una ligereza inmediata al cambiar esta pregunta. Y aquí está la transformación radical que ocurre cuando finalmente abrazas y aplicas esta comprensión fundamental en tu existencia cotidiana. Primera transformación visceral y libertadora. Experimentarás el fenómeno que Jung llamó flujo auténtico cuando te sientes a trabajar en un proyecto genuinamente alineado. Es como si todas las resistencias psicológicas se disolvieran instantáneamente. ¿Recuerdas esa sensación de parálisis mental que te atacaba al mirar tu lista de tareas? Desaparece como la niebla bajo el sol fuerte. 3 horas pasan. En minutos. La fatiga mental crónica no solo disminuye, se transforma en energía renovable. Jung documentó meticulosamente que pacientes en profundo alineamiento auténtico podían trabajar intensamente un 50% más de tiempo con un 30% menos de agotamiento mental. La matemática es simple. Cuando nadas a favor de la corriente de tu ser auténtico, el agua te lleva en lugar de luchar contra ella. Una artista que Jung trató durante 3 años describió su primera experiencia de alineación como una puerta dimensional abriéndose. Había procrastinado cualquier tarea artística durante una década, pero cuando descubrió su verdadera pasión por la escultura electrónica, algo completamente fuera del alcance del arte tradicional que forzosamente intentaba hacer, trabajó 16 horas seguidas, sin siquiera parar para almorzar. Su ego ya no luchaba contra su alma. Ambos remaban juntos en el mismo barco. Jung anotó: el flujo verdadero no es un estado que se alcanza a través de la técnica, es tu estado natural cuando no hay conflicto entre lo que eres y lo que haces. Segunda transformación poderosa e irreversible. Tu identidad profesional e incluso personal pasará por una metamorfosis total. Lo que ocurrirá es una inversión completa de paradigma. Dejarás de definirte por lo que deberías hacer, todas esas expectativas que absorbiste de la familia, la sociedad o las comparaciones con otros, y comenzarás a ser conocido como alguien que vive las actividades que no puedes evitar hacer. Hay una diferencia abismal entre forzar una identidad basada en la aprobación social y vivir una autenticidad que fluye naturalmente. Jung trató un caso extraordinario. Un hombre que se obligaba a ser un vendedor carismático porque era lo que los hombres de éxito deberían ser. Gastaba el 80% de su energía mental solo para representar ese papel artificial, agotándose emocionalmente para cerrar ventas. Cuando finalmente se permitió ser lo que era, un investigador analítico e introvertido, su energía liberada aumentó dramáticamente. En su nuevo rol liderando un equipo de investigación de mercado, la misma energía que rendía un 100% como vendedor forzado producía un 300% de los resultados como analista auténtico. Jung escribió: da miedo cuánto de nosotros mismos desperdiciamos intentando ser versiones desfiguradas de otras personas. Jung documentó una revelación extraordinaria. Aceptar tus incompatibilidades auténticas no solo cura la procrastinación, crea 10 veces más productividad en las áreas psicológicamente correctas que forzar un rendimiento universal en todas las áreas.
un abogado que luchó durante 15 años para eliminar su procrastinación crónica en litigios corporativos. Finalmente se permitió admitir que su alma era la de un mediador de conflictos familiares. Cuando cambió de área, su procrastinación inexplicable se evaporó instantáneamente y se convirtió en uno de los mediadores más solicitados de la región. Jung escribió en sus archivos personales: «El universo no te creó para ser bueno en todo. Te creó para ser extraordinario en algunas cosas específicas. La procrastinación es tu alma, mostrándote dónde no perteneces para que puedas encontrar dónde brillas». Cuarta transformación trascendental. Tu relación con la disciplina sufrirá una revolución completa. Será dada vuelta. En lugar de la disciplina forzada y brutal que te agota mentalmente, experimentarás lo que Jung describía como disciplina natural, cuando la acción correcta fluye espontáneamente del ser correcto. Es la diferencia astronómica entre empujar una piedra de 100 kilos cuesta arriba hasta que tus manos sangren, versus rodar graciosamente por la pendiente, natural de tu propia energía auténtica. Jung creó una analogía poderosa. La disciplina verdadera es como un río que sigue su curso natural entre montañas sin esfuerzo. La fuerza de voluntad artificial es como canalizar ese río para que suba la montaña, posible, pero a un costo brutal. Jung documentó pacientes que transformaron esta comprensión en resultados asombrosos. Un escritor que gastaba fuerza de voluntad hercúlea para escribir una página por día en informes técnicos y aún así procrastinaba. Comenzó a escribir 10 páginas por día de forma natural cuando descubrió su pasión por la escritura creativa. Un ingeniero que se forzaba al emprendimiento y usaba hacks de productividad extremos solo para sobrevivir. Cuando regresó a su naturaleza analítica, construía soluciones técnicas brillantes hasta las 3 de la mañana sin necesidad de alarmas o recordatorios, actividades auténticas que exigían 10 medidas de fuerza de voluntad, ahora fluían sin ni una gota de esfuerzo. Era como si hubieran descubierto códigos secretos psicológicos. La alineación auténtica es el código secreto de la productividad humana. Antes, su rutina matutina era una verdadera batalla campal contra usted mismo, un teatro de guerra, donde el ego luchaba contra la autenticidad, resultando en una fuerza de voluntad brutalmente agotadora. Ahora, cada despertar se convertirá en una alineación suave y poderosa con su misión única, mientras el 99% de la población sigue buscando hacks de productividad y técnicas de enfoque, sin entender que están intentando tratar los síntomas en lugar de la causa raíz. Usted estará viviendo la verdadera productividad, el arte ancestral de hacer aquello para lo que nació, un trabajo que no parece trabajo, porque es una extensión natural de su ser. Jung decía: el paraíso no es un lugar donde no se trabaja, es un lugar donde se trabaja en lo que se ama, de forma que el trabajo se convierte en expresión del alma. Y hay algo aún más transformador, más cósmicamente significativo, que necesita entender ahora Jung percibía con una visión intensa, que cuando inicia el proceso de sanación de su procrastinación crónica, no está simplemente mejorando métricas superficiales de productividad personal, está literalmente alineando su energía psíquica vital con su razón fundamental de existir en este planeta. La procrastinación no es meramente un bloqueo individual y aislado, es una desarmonía profunda entre usted y el propósito cósmico mayor de su alma. Jung creía firmemente que el universo había designado a cada ser humano una misión específica, una contribución única que solo usted puede ofrecer a la red de la evolución humana. Cuando cura su procrastinación a través del reajuste auténtico, no está solo resolviendo un problema personal irritante, está permitiendo que el cosmos fluya a través de usted en la configuración exacta que fue planeada. Jung hacía una analogía profunda. Cada alma es un instrumento único en una orquesta cósmica. Cuando está desalineado, tocando la melodía equivocada, toda la sinfonía universal sufre una pequeña disonancia. Cuando se alinea y toca su verdadera música,
No solo su vida armoniza, usted contribuye a la armonía del todo. La metáfora final que Jung utilizaba era magnífica. Imagine un instrumento musical desafinado. Por más talentoso que sea el músico, la música suena discordante. La procrastinación es usted intentando tocar la canción equivocada en el instrumento de su alma. Cuando elige la melodía correcta, su misión auténtica, la música fluye naturalmente, sin esfuerzo, con belleza. Cada tarea que fluye sin procrastinar lo está acercando a su individuación, al proceso de convertirse en quien realmente es, y cuanto más se alinea con eso, menos resistencia crea su psique. Es un ciclo ascendente. La alineación genera fluidez. La fluidez genera resultados. Los resultados generan confianza en su camino auténtico. Cada día que pasa luchando contra la procrastinación es un día perdido, que podría estar siendo invertido en descubrir su verdadera misión. El tiempo no vuelve, pero su conexión con su propósito auténtico puede comenzar ahora. Si ha llegado hasta aquí, es porque su alma está cansada de vivir en el conflicto, cansada de gastar energía luchando contra la procrastinación en vez de fluir en la dirección correcta. La verdad brutal que Jung descubrió es simple. Su procrastinación no terminará hasta que alinee su vida con quien realmente es. Los 3 conceptos que hemos visto hoy son su arma psicológica, el diagnóstico de alineación auténtica, la técnica de la tarea sombra y la comprensión de la procrastinación como un síntoma, no una falla. Estos no son solo conceptos para entender, son herramientas para transformar su realidad ahora. Si siempre ha sentido visceralmente que hay una fuerza monumentalmente mayor llamándolo a algo extraordinario, pero nunca consigue siquiera iniciar porque la resistencia psicológica es casi físicamente dolorosa. Esta es su señal cósmica. No es una coincidencia ciega que haya permanecido aquí conmigo hasta esta revelación final. Su alma está literalmente intentando guiarlo hacia una vida que solo usted, en toda la historia del universo, puede vivir. Y cuanto más brutalmente pospone ese llamado, cuanto más cruelmente lo ignora, más terriblemente fuerte se vuelve, hasta que crece en un grito psicológico imposible de ignorar. Ahora llega el momento de la elección más trascendental de su existencia. ¿Cuántas décadas adicionales va a desperdiciar fingiendo que puede forzar la productividad contra él? ¿Flujo natural e irresistible de su auténtica naturaleza? ¿Cuántas temporadas de su única vida va a sacrificar sirviendo lealmente a un sistema que no solo falla en servirlo, sino que activamente conspira contra su realización? Jung decía, el mayor crimen contra la psique humana es obligarla a vivir una vida que no reconoce como suya. No tenga duda, cada año procrastinando porque está fundamentalmente desalineado, es una sentencia de prisión perpetua que usted mismo renueva, inconscientemente. Todas las mañanas, la hora de la verdad ha llegado. ¿Cuántos años más va a desperdiciar fingiendo que puede forzar la productividad contra el flujo natural de su alma? ¿Cuánto tiempo más le tomará aceptar que tal vez, solo tal vez, su procrastinación está gritando verdades que no quiere oír? ¿Conoce a alguien que esté luchando la misma guerra interior? ¿Alguien que se odia por procrastinar, pero no entiende que es su alma intentando reorientar su vida? Comparta esto ahora, porque mientras el mundo continúa intentando hackear la productividad con técnicas superficiales, ustedes pueden estar iniciando la revolución de la alineación psicológica. En el próximo vídeo, vamos a sumergirnos en cómo Jung descubrió que sus peores miedos son en realidad guardianes de su mayor potencial. Voy a revelar el método exacto que usaba para transformar fobias paralizantes en fuentes de poder extraordinario. Si está listo para enfrentar y transformar su mayor miedo, prepárese para lo que viene.